Algunos dicen que está compuesto de Met y Xictli, ¿verdad? Y Co. Con estas letras y grafías, como decimos, aquí parece que debemos eliminar TL, que debemos eliminar Tli. Nos quedaría esto. Si es el lugar, este es el ombligo y este Me parece que queda muy bien porque quitamos nada más la TL. Parece que cumple bien con esta idea de maguey. Es cierto, algunos dicen es que a los maguey cuando se va a sacarle el aguamiel se le escapa, se corta el quiote y se raspa, se hace como un hueco, como un xictli, como una oquedad, y ahí ya cae el líquido, el necuatl, el aguamiel cae en ese xictli, ¿verdad? Tampoco estoy muy de acuerdo, hasta aquí estoy de acuerdo en que queda esto, digamos. Ahí está Mexico con esta escritura, pero en la escritura náhuatl, por lo menos lo que estamos trabajando de la piedra de la fundación, no aparece en ese plano donde está el nopal, donde está el águila, donde está el agua. Se ve una representación ahí de una cara que puede ser Tlaltecutli, o sea, no aparece ahí un maguey. En el códice mendocino, que ya lo vimos, ¿verdad? No tiene esta imagen de agua caliente y fría junto al pico, ¿verdad? Pero ahí sí hay tules y carrizos, pero no hay maguey tampoco. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Que yo no estaría muy de acuerdo en que Mexico sea en el ombligo del maguey, porque no aparece en esta piedra que decimos, la piedra que pensamos que no fue alterada. O sea, no está, digamos, el maguey, así como el nopal, que es una planta también importante. Por eso, entonces, debemos dudar algo en este sentido de si es Mexico en el ombligo del maguey.